Hola mis queridos seguidores del canal, bienvenidos una vez más a este espacio. No olviden suscribirse y dejar su me gusta en este video. Özkan Deniz y Aslı Enver sorprendieron a todos con unas declaraciones que dejaron al mundo del espectáculo lleno de rumores y comentarios. Una relación que parecía tranquila de repente se convirtió en el tema del momento. Özkan, conocido por su voz romántica y sus actuaciones inolvidables, decidió hablar abiertamente sobre los motivos de un cambio inesperado en su vida junto a Aslı. Y las palabras fueron claras: Turquía es nuestro hogar, pero queríamos alejarnos con Aslı. La noticia estalló como una bomba en los medios. Muchos seguidores empezaron a preguntarse, ¿qué significa realmente este alejamiento? Según fuentes cercanas, la pareja buscaba un respiro lejos de los flashes, los titulares y las presiones constantes. Özkan lo explicó con un tono sereno pero firme: necesitábamos un espacio para nosotros, para respirar y para entender hacia dónde vamos. Aslı, por su parte, no dudó en agregar: a veces la mejor manera de cuidarse es poner distancia, incluso de lo que amas. Las redes sociales explotaron con mensajes de apoyo y sorpresa. Mujeres de todas partes comentaban que comprendían la decisión de Aslı y admiraban la valentía de ambos. Ella siempre ha sido una mujer fuerte, y él un hombre que se atreve a ser honesto, escribió una seguidora. Los comentarios no paraban, y las especulaciones crecían cada minuto. ¿Es un viaje temporal? ¿O acaso es el inicio de un capítulo completamente nuevo en sus vidas? Los reporteros intentaron captar cada movimiento de la pareja. Fueron vistos en el aeropuerto, con semblantes tranquilos pero decididos. Özkan, rodeado de cámaras, respondió a una pregunta con una sonrisa enigmática: no se trata de huir, se trata de buscar paz. Turquía es y será siempre nuestra casa, pero el corazón a veces pide silencio y calma. Aslı, caminando a su lado, sostuvo su mano y añadió: estamos bien. Lo importante es que seguimos juntos y que tomamos decisiones para nuestro bienestar. El público femenino, que sigue de cerca cada paso de estas estrellas, encontró en esta historia una mezcla de romanticismo y realidad. Porque más allá del brillo de la fama, Özkan y Aslı demostraban que también enfrentan dilemas comunes: la necesidad de descansar, de proteger su intimidad y de priorizar su relación sobre las expectativas ajenas. Una espectadora comentó en un programa de televisión: es valioso que un hombre diga que necesita espacio, y que lo haga junto a la mujer que ama. Eso habla de respeto y de madurez. Los titulares se multiplicaron. Özkan y Aslı buscan un nuevo horizonte, una pareja fuerte que apuesta por el silencio, el amor más allá de Turquía, eran algunas de las frases que circulaban en las portadas. La intriga crecía, y cada palabra de los protagonistas se analizaba con lupa. En una entrevista improvisada, Özkan volvió a recalcar: no es una despedida. Es un viaje. A veces, para valorar el hogar, hay que alejarse un poco de él. Los medios internacionales también comenzaron a seguir la historia. Revistas en España, Argentina y México destacaban la noticia como un ejemplo de cómo las parejas del espectáculo buscan preservar lo más importante: su vínculo personal. Algunos analistas de farándula afirmaban que este gesto de Özkan y Aslı representaba una ruptura con la superficialidad del medio, mostrando que el amor puede ser más fuerte que la presión de la fama. Mientras tanto, en Turquía, los fans organizaron campañas en redes sociales con etiquetas como #Can Unidos y #Amor con Respeto. Cientos de mensajes resaltaban el valor de priorizar la salud mental y la tranquilidad por encima de la exposición mediática. Si ellos logran mantener su amor en medio de tanta presión, nos dan esperanza a todos, escribió un seguidor en Twitter. En programas de entrevistas, expertos en relaciones explicaban que lo que la pareja estaba haciendo podía inspirar a otras personas. Un psicólogo invitado dijo: cuando una pareja decide apartarse un tiempo de las tensiones externas, está demostrando inteligencia emocional. No es debilidad, es fortaleza. Los paparazzi, sin embargo, no se rendían. Captaron imágenes de la pareja en un café discreto en Europa, disfrutando de una conversación tranquila.
Asl vestía de manera sencilla, con gafas de sol y una sonrisa ligera, mientras Oscar tomaba su café mirando atentamente a su compañera. Las fotos se viralizaron en cuestión de minutos, acompañadas de comentarios como, así se ve la paz que buscaban. La prensa no tardó en especular sobre proyectos profesionales. Algunos rumores apuntaban a que Oscar estaba considerando producir música en otro país, mientras que Asl podría recibir propuestas de cine internacional. Ellos no solo buscan descanso, también nuevas oportunidades, afirmaban ciertos portales de noticias. Pero la pareja, con prudencia, se limitaba a responder, primero lo nuestro, después el resto. En una entrevista más extensa concedida semanas después, Oscar profundizó en sus pensamientos. Cuando uno está expuesto constantemente a las luces, corre el riesgo de olvidarse de sí mismo. Con Asl decidimos parar, mirarnos a los ojos y recordar por qué estamos juntos. Eso no significa dejar atrás a Turquía, significa darle un nuevo valor a lo que tenemos allí. Asl, a su lado, añadió con dulzura. Las relaciones no son cuentos de hadas eternos, son caminos que se construyen día a día. Y para construir, a veces es necesario hacer pausas, reflexionar y volver a empezar con más fuerza. Oscar y yo elegimos eso, cuidarnos. Estas palabras generaron una ola de admiración. Programas de opinión los describían como una pareja ejemplar que enseña a vivir el amor con madurez. En una revista femenina, una columnista escribió, las mujeres no necesitamos príncipes, necesitamos compañeros que se atrevan a caminar con nosotras hacia el silencio cuando es necesario. Asl lo tiene, y eso la hace aún más grande. El efecto fue tan grande que incluso algunos artistas turcos comenzaron a expresar su apoyo públicamente. Cantantes, actores y actrices aplaudían la sinceridad de Oscar y la fortaleza de Asl, enviando mensajes de cariño en entrevistas y redes sociales. El público esperaba un desenlace dramático, pero lo que encontró fue una historia de resiliencia, de equilibrio entre fama y vida privada. Y cada vez que la pareja aparecía en público, las cámaras captaban no el cansancio, sino la serenidad. Finalmente, después de meses, Oscar resumió el sentimiento con una frase que quedó grabada en titulares. Cuando el amor es verdadero, no importa dónde estés, importa cómo te cuidas y cómo cuidas al otro. Ese es nuestro viaje. La historia de Oscar Deniz y Asl Enver ya no era solo una noticia de espectáculos, se había convertido en un símbolo de autenticidad y valentía en un mundo donde la fama suele devorar la intimidad. Y mientras el público sigue cada paso con expectación, ellos demostraban que el verdadero éxito no está en los escenarios ni en la pantalla, sino en mantener viva la complicidad. Incluso cuando deciden caminar lejos de los reflectores. Queridas seguidoras, ¿qué opinan ustedes? ¿Creen que la distancia fortalece el amor o que puede separarlo? Déjenme sus comentarios, quiero leer sus opiniones. Y no olviden suscribirse al canal, darle like a este video y compartirlo con sus amigas, porque aquí siempre tendrán las noticias más frescas y emocionantes del mundo de las celebridades.